Hola amigos de Crónicas Siniestras, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de este podcast donde le damos voz a sus experiencias, relatos y vivencias paranormales, extranormales o simplemente aquellas que les han causado cierta curiosidad y que quieren compartirla con nosotros. Recuerden que pueden mandar todas sus historias a través de nuestras redes sociales, así como el correo mothership.tv@gmail.com. Y empezamos con los relatos. Hola, me llamo Nicolás Caballero, soy de Mérida, Yucatán, y quiero contarles algo de lo que a mí me sucedió cuando tenía unos 15 años aproximadamente. Al poniente de la ciudad existe un fraccionamiento que se llama Juan Pablo II, que lleva el nombre por la visita que el Santo Padre realizó a esta zona de Mérida el 11 de agosto de 1993, en la que fue la tercera visita papal a México del Sumo Pontífice. Justo en este fraccionamiento existe una cruz colosal de unos 22 metros de alto, hecho de tubos, que se levanta sobre la panorámica de la ciudad, sobre todo al ser Mérida una ciudad plana, sin montañas o cerros. A un costado de donde se levanta esta iglesia y la cruz también se encuentra un parque, y es justo ahí donde hace varios años, cuando yo tenía casi 15 años, me encontraba con unos amigos a muy altas horas de la noche. Aunque Mérida sigue siendo una ciudad tranquila, en ese entonces la verdad es que era aún más pacífica y podrías estar hasta las 2, 3 o incluso amanecer platicando en el parque con tus amigos. Y bueno, eran vacaciones, estábamos en el parque platicando, y justo eso es lo que estaba haciendo con varios amigos en este parque. Lo curioso fue cuando uno de ellos se percató que en la punta de la cruz de unos 22 metros de altura se encontraba, o por lo menos se veía a una persona, como si estuviera paralizada o en su defecto pensando en hacer pues algo que atentara contra su vida. Y fue en ese momento en el que vimos cómo se lanzó hacia el vacío. Nosotros pues en un acto de impulso salimos corriendo hacia el lugar donde creímos haber visto caer a esta persona. Corrimos lo más rápido que pudimos hasta casi alcanzar la base de esta famosa cruz. Y justo ahí es cuando nos dimos cuenta de que esta persona en realidad no era más que una especie de sombra. Es decir, veíamos una silueta, no veíamos rostro, no veíamos manos, no veíamos facciones. Simple y sencillamente una silueta negra. Nos quedamos paralizados por un instante al no saber qué hacer o cómo reaccionar. Sin embargo, esta sombra se paró, como si el golpe de la caída de esos 22 metros de altura no lo hubiera afectado para nada. En ese momento, yo, quien me había adelantado un poquito más a mis amigos, me quedé paralizado. Esa sombra también se quedó parada frente a mí, aproximadamente a unos 10-20 metros de distancia. Paralizado, y al intentar hablar y preguntarle si se encontraba bien, la figura comenzó a correr hacia mi dirección de forma muy rápida. Yo, congelado del miedo porque no sabía lo que estaba pasando, simplemente cerré los ojos. Esperaba tal vez que esta sombra me tacleara o me golpeara o hiciera algo contra mi persona. Sin embargo, no pasó nada y solamente abrí los ojos cuando sentí la mano de uno de los amigos que me preguntaban ¿qué fue eso? Ellos también se dieron cuenta cómo la sombra se había proyectado hacia donde yo estaba. Sin embargo, esta misma figura simple y sencillamente me atravesó, para luego quedarse quieta y desaparecer. Esta experiencia, pues terminamos por contárselas a varios amigos e incluso a nuestros padres y familiares, tal vez en espera de una respuesta que nos hiciera entender un poco mejor de lo que había, pues, pasado. La verdad es que nunca obtuvimos respuesta de quién era o qué era esa sombra.
que vimos arrojarse a unos 22 metros de altura y levantarse como si nada. Esta es una experiencia que yo viví tengo ya casi 40 años, hace más de 25 años en Mérida, Yucatán, y me gustaría pues compartirla con ustedes en el canal. Ahora, desde Hidalgo, el centro del país, en México, nos escribe Ricardo, un joven que vive en Mineral del Chico, y nos habla sobre la casa de las brujas. En el corazón del Mineral del Chico, uno de los 7 pueblos mágicos de Hidalgo, se esconde pues una leyenda oscura y fascinante. Se trata de una casa abandonada, en ruinas, que guarda secretos y misterios, muy cerca del río de los Milagros. Nos dice, en esta casa vivían 3 mujeres que eran consideradas por el pueblo como brujas. La planta superior era su hogar, mientras que la inferior era el lugar de sus rituales y ceremonias nocturnas. La leyenda cuenta que los vecinos curiosos un día decidieron espiarlas y descubrieron su verdadera naturaleza. De acuerdo a la leyenda, las mujeres, en este caso las brujas, al ser descubiertas, se inmolaron, se quitaron la vida para evitar ser capturadas aquí en este pueblo mágico de México. Dice, desde entonces la casa ha permanecido abandonada. Aunque el gobierno intentó convertirla en una casa cultural, el lugar registra sucesos extraños y apariciones que pues han mantenido alejados a los visitantes. Nos dice Ricardo, hoy en día la Casa de las Brujas es un lugar embrujado y misterioso y un recordatorio de la rica historia y la imaginación popular de Mineral del Chico. Y volvemos a Mérida con otra leyenda que nos hace llegar Sergio. Aquí dice, en el Cementerio General de Mérida, Yucatán, se encuentran muchas tumbas muy llamativas y con gran historia. Una en particular llama muchísimo la atención y se le conoce como la niña y la gallina. Muchas historias se han contado alrededor de esta tumba con más de 80 años y con el nombre de Vera López. Por lo que yo leí en alguna ocasión o escuché, una de las historias trágicas cuenta que la pequeña falleció tras no soportar que su familia hiciera caldo al animal, que en realidad pues se trataba de su mascota. También otras versiones indican que cuando la niña falleció, fue enterrada con su mascota, la cual quería mucho, por lo cual pues su familia terminó haciendo una estatua de ellos juntos para inmortalizarlos en el más allá, ¿no? Dice aquí, la verdad es que la historia verdadera se desconoce, pero claramente este es uno de las tumbas más intrigantes de este camposanto. Solo una de las muchas condecoraciones particulares que podemos encontrar en todo el Cementerio General de Mérida. La siguiente historia nos las envían desde Zacatecas, aunque nos piden el anonimato. Recuerdo que vivía en una pequeña ranchería en Nochistlán, Zacatecas, con mis padres y mi hermana menor. Un día, mi padre regresó del campo con un perro mediano, peludo y adorable, como regalo para nosotras. Estábamos emocionadas y felices con nuestro nuevo compañero. Mi papá había encontrado al perro en el camino de regreso a casa, y como parecía un perro callejero, decidió quedárselo. Pasamos la tarde jugando y riendo con nuestro nuevo amigo. Sin embargo, cuando llegó la hora de dormir, mi padre amarró al perro en el corral donde guardábamos a las gallinas. Esa noche comencé a escuchar una voz desconocida que me llamaba afuera de mi ventana. Al principio pensé que era mi padre, pero el tono de voz era diferente. Me asomé por la ventana y mi hermana Rocío me dijo que no debía abrir, ya que no sabíamos quién era. La siguiente noche volví a escuchar la voz, y esta vez mi hermana Rocío también la escuchó. Estábamos temblando de miedo y nos asomamos por la ventana, una pequeña rendija. Para nuestra sorpresa no había nadie en el patio, ni en el monte que rodeaba la casa.
pero en una esquina vimos al perro parado en dos patas, recargado en un poste de cerca. «Déjame entrar a la casa. ¿No ves que tengo frío?», nos dijo el perro. En ese momento me quedé petrificada, mientras Rocío corría a contarle a nuestros padres lo que había pasado. Mi papá cuenta que cuando se asomó por la ventana, solo vio al perro retirarse en dos patas, corriendo y aullando. Desde ese momento, Rocío y yo no pudimos volver a dormir solas. E incluso, a muchos años después de que este hecho, todavía me da terror de que el perro vuelva e intente llevarnos. Esas son algunas de las historias que nos han hecho llegar a través de redes sociales, de crónicas siniestras, ya sea en los comentarios o en el correo que tenemos para ustedes. Recuerden mothership.tv@gmail.com. Gracias por compartir sus historias. Les invitamos a que las continúen mandando para darles voz aquí en este canal de Crónicas Siniestras.